¿Y si te dijera que tú también podrías convertirte en un monstruo y ni siquiera darte cuenta? No importa cuán bueno seas, cuán justa creas que es tu moral, hay fuerzas invisibles que pueden empujarte hacia la oscuridad sin que lo notes. Personas como tú y como yo han cometido actos impensables, no porque fueran malvadas, sino porque las circunstancias las transformaron. ¿Qué es lo que realmente separa a un ser humano compasivo de alguien capaz de hacer daño? Hoy vamos a abrir una puerta incómoda, pero necesaria, a lo más profundo de la mente humana. Lo que viene te va a sorprender, y puede que cambie la forma en que te ves a ti mismo. Imagina a una persona que siempre ha sido amable, compasiva y moralmente recta. Alguien que nunca lastimaría a otra alma, que defiende la justicia, que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora imagina a esa misma persona, con el paso del tiempo, volviéndose irreconocible, capaz de crueldad, engaño e incluso destrucción. ¿Qué causa esta transformación? ¿Cómo pasa alguien de ser bueno a convertirse en un monstruo? Hoy desvelaremos las fuerzas psicológicas y filosóficas que dan forma a la naturaleza humana, revelando los mecanismos ocultos que empujan a las personas buenas hacia la oscuridad. Y la revelación final será la más poderosa de todas, cambiará para siempre la forma en la que ves la naturaleza humana. Esto no es solo una discusión teórica. Entender esta transformación es crucial, porque nos afecta a todos. Tal vez pienses que nunca podrías caer en semejante oscuridad, que eres inmune a las fuerzas que corrompen a los demás. Pero la historia y la ciencia cuentan otra historia. La aterradora verdad es que, bajo las condiciones adecuadas, cualquiera, sin importar cuán amable, cuán justo, cuán moralmente fuerte sea, puede descender hasta convertirse en algo que una vez despreciaron. El psicólogo Philip Zimbardo, el hombre detrás del infame experimento de la prisión de Stanford, reveló cómo personas comunes, puestas en ciertas circunstancias, pueden cometer actos de crueldad que jamás imaginaron. Su investigación, junto con los estudios de figuras como Stanley Milgram, demuestra que nuestro sentido de la moralidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Y la parte más impactante es que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están cambiando hasta que ya es demasiado tarde. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que impulsan este cambio? ¿Qué influencias invisibles desgastan lentamente la bondad de una persona, reemplazándola por algo más oscuro? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. La verdad puede ser incómoda, incluso perturbadora, pero es necesaria. Porque solo entendiendo este proceso podremos evitar que nos ocurra a nosotros y a quienes nos rodean. Hay varios factores en juego, y cada uno es más insidioso que el anterior. Primero, está la lenta erosión de los límites morales. No ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas concesiones, justificaciones y diminutas traiciones a los propios principios. Una persona podría decirse a sí misma, esto es solo una cosa pequeña, realmente no importa. Pero una vez que se cruza la primera línea, la siguiente es más fácil de cruzar. Esto se conoce como el efecto de pendiente resbaladiza. Una persona bien intencionada podría comenzar a hacer pequeñas excepciones éticas en situaciones difíciles. Tal vez mintiendo para proteger a alguien, doblando las reglas por una buena causa o justificando faltas menores en nombre de la necesidad. Al principio, estas acciones parecen inofensivas, pero con el tiempo remodelan la identidad de la persona. Lo que antes era impensable ahora parece razonable. Y cuando eso sucede, el descenso se acelera. Luego está la influencia de la autoridad y la obediencia. Uno de los estudios psicológicos más escalofriantes jamás realizados fue el de Stanley Milgram en los años 60. A los participantes se les instruyó que administraran lo que creían que eran dolorosas descargas eléctricas a otra persona, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. ¿Los resultados? La mayoría de los participantes continuaron administrando las descargas, incluso cuando creían que estaban causando un daño serio, porque sentían que debían obedecer. Esto revela una verdad aterradora. Incluso las personas buenas, bajo las condiciones adecuadas, pueden convertirse en instrumentos de daño. Puede que no actúen por malicia, sino por deber, presión o miedo a las consecuencias. Se convencen a sí mismas de que solo están siguiendo órdenes, de que no tienen elección. Y al hacerlo, permiten que su moralidad sea sobreescrita. Pero no termina ahí.
Otro factor clave es el poder de la identidad de grupo. Cuando las personas se sienten profundamente vinculadas a un grupo, ya sea político, religioso, social o ideológico, comienzan a ver a quienes están fuera de ese grupo como los otros. Y cuando eso ocurre, se produce un peligroso cambio psicológico. La historia está llena de ejemplos de cómo personas comunes fueron llevadas a cometer actos horrendos porque estaban convencidas de que sus enemigos eran menos que humanos. La deshumanización es una de las herramientas más poderosas en la transformación de personas buenas en monstruos. Permite a los individuos justificar el daño al ver a sus víctimas como indignas de empatía. Piensa en cuántas atrocidades en la historia fueron cometidas por personas que, en algún momento, se consideraban a sí mismas buenas, morales, incluso justas. No se despertaron una mañana y decidieron convertirse en monstruos. Fue un proceso lento, alimentado por pequeñas concesiones morales, obediencia a la autoridad y una creciente sensación de nosotros contra ellos. Y aquí viene la pregunta más inquietante de todas: ¿podría pasarte a ti? ¿Podrías, bajo las presiones adecuadas, bajo las influencias correctas, convertirte en algo que jamás creíste posible? La respuesta es más complicada de lo que podrías pensar. Y en la siguiente sección, profundizaremos aún más en la psicología de la justificación, la ilusión de la rectitud y el paso final, el más peligroso, en esta caída. La verdad más impactante aún está por llegar. Uno de los aspectos más peligrosos de esta transformación es la autojustificación. Las personas rara vez se ven a sí mismas como los villanos, incluso cuando están cometiendo actos terribles. En lugar de eso, crean narrativas que les permiten seguir creyendo que son buenas, que siguen siendo justas, que todavía están del lado de la justicia, incluso cuando sus acciones sugieren lo contrario. Aquí es donde entra en juego la disonancia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger introdujo este concepto para describir la incomodidad mental que experimentamos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Cuando nos enfrentamos a esta contradicción, no siempre cambiamos nuestras acciones. Más a menudo, cambiamos nuestras creencias para justificar nuestras acciones. Imagina a alguien que se ve a sí mismo como una persona amable y ética, pero que se encuentra en una situación en la que debe hacer daño a otros, ya sea física, emocional o socialmente. En lugar de admitir que ha cruzado una línea, se dice a sí mismo: no tenía otra opción, o se lo merecían, o esto es por un bien mayor. Este proceso le permite seguir viéndose como una buena persona mientras hace cosas que antes habría considerado impensables. Por eso la historia está llena de ejemplos de personas que cometieron atrocidades mientras creían que estaban haciendo lo correcto. Cuando las personas justifican sus acciones, silencian su conciencia interior. Y una vez que esa voz se silencia, el descenso hacia la oscuridad se acelera. Pero la disonancia cognitiva por sí sola no lo explica todo. Hay otra fuerza en juego, una aún más insidiosa. Es la ilusión de rectitud. Las personas no solo justifican sus propias acciones dañinas, a menudo comienzan a verse a sí mismas como superiores moralmente a los demás. Cuanto más alguien cree que es moralmente justo, más fácil le resulta condenar y dañar a aquellos que percibe como menos morales. Esto se conoce como licencia moral. Los estudios han demostrado que, cuando las personas se ven a sí mismas como buenas, a menudo se sienten justificadas para hacer cosas malas. Una persona que dona a la caridad por la mañana puede sentirse menos culpable por mentir por la tarde. Un líder que cree que está luchando por la justicia puede sentirse justificado al silenciar a quienes no están de acuerdo con él. La ironía es que, cuanto más se ven las personas como justas, más ciegas se vuelven ante sus propios fracasos morales. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Algunos de los horrores más grandes fueron cometidos no por personas que se veían a sí mismas como malvadas, sino por aquellas que creían que estaban del lado correcto de la historia. Y esto nos lleva a uno de los pasos más peligrosos en la transformación de personas buenas en monstruos, la deshumanización. Cuando las personas comienzan a ver a los demás como enemigos, como obstáculos, como menos que humanos, sus frenos morales colapsan. Así es como los individuos justifican la crueldad, la opresión e incluso la violencia. Por eso a los soldados en la guerra se les entrena para ver al enemigo no como personas, sino como amenazas.
Es por eso que los conflictos políticos e ideológicos tan a menudo se vuelven crueles, porque ambos lados comienzan a verse mutuamente no como seres humanos, sino como algo inferior. El momento en que alguien deja de ver a otra persona como completamente humana es el momento en que se libera de la culpa de hacerle daño. Por eso, a lo largo de la historia, se ha utilizado la propaganda para retratar a los enemigos como malvados, corruptos o subhumanos. Porque una vez que ocurre ese cambio mental, la moral ya no se aplica. Pero aquí está la parte más aterradora: este proceso no solo ocurre a gran escala, en guerras o movimientos políticos. Ocurre en la vida cotidiana. Ocurre en lugares de trabajo, cuando las personas justifican la crueldad hacia colegas que les desagradan. Ocurre en relaciones, cuando una persona convence a sí misma de que sus acciones están justificadas porque la otra persona se lo merece. Ocurre en línea, cuando las personas atacan a desconocidos con palabras que nunca usarían en la vida real, porque no los ven como personas reales. Y puede pasarnos a cualquiera. Nadie es inmune. Así que ahora debemos hacernos la pregunta más difícil de todas: si las personas buenas pueden convertirse en monstruos, ¿cómo evitamos que eso ocurra? La respuesta no es simple. Pero en la próxima parte, descubriremos las salvaguardas ocultas, las defensas psicológicas que pueden prevenir este descenso. Porque, aunque la oscuridad siempre está presente, también lo está la luz. Si las personas buenas pueden convertirse en monstruos, entonces comprender cómo prevenir esa transformación es una de las lecciones más cruciales que podemos aprender. Si bien es cierto que las personas buenas pueden convertirse en monstruos, también es cierto que no todas lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué impide que alguien cruce esa línea? Los psicólogos han identificado ciertos factores protectores, salvaguardas internas que pueden prevenir el descenso hacia la deshumanización y el autoengaño. Uno de los más poderosos es la autoconciencia. Las personas que se toman el tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos, emociones y motivaciones tienen muchas menos probabilidades de racionalizar un comportamiento dañino. En otras palabras, si puedes observarte a ti mismo con honestidad brutal, puedes detectar las señales tempranas de la oscuridad. Puedes notar cuando estás empezando a justificar algo que sabes que está mal. Puedes reconocer cuando estás deshumanizando a alguien, cuando estás alimentando una narrativa de superioridad moral. La autoconciencia es como un espejo. Y aunque a veces nos muestra cosas que no queremos ver, también nos da la oportunidad de corregirnos. Pero la autoconciencia por sí sola no basta. También necesitamos humildad moral. Esta es la disposición a aceptar que tú también eres capaz del mal, que tú también puedes equivocarte. Aquellos que creen que nunca podrían hacer algo terrible son, paradójicamente, los más vulnerables a hacerlo. Porque cuando finalmente lo hacen, no lo reconocen. No se detienen. La humildad moral significa admitir que eres un ser humano falible, que tu brújula moral puede desviarse y que necesitas revisarla constantemente. Esta cualidad permite que las personas escuchen a los demás, que consideren perspectivas diferentes, que se cuestionen a sí mismas. Y luego está la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro. De sentir lo que otra persona siente. La empatía es el antídoto más directo contra la deshumanización. Cuando ves a alguien como un ser humano completo, con su propio dolor, esperanzas y temores, se vuelve mucho más difícil justificar hacerle daño. Pero aquí está lo complicado: la empatía no siempre es automática. A menudo, tenemos que cultivarla activamente. Especialmente hacia aquellos que no nos agradan, hacia quienes piensan diferente, hacia quienes vemos como el otro. Cuanto más podamos ejercitar la empatía hacia aquellos que nos desafían, más fortalecemos nuestra resistencia moral. Además de estos factores internos, también hay barreras externas que pueden ayudarnos. Las normas sociales, las estructuras éticas, las comunidades que valoran la integridad. Cuando estamos rodeados de personas que modelan un comportamiento moral, es más probable que sigamos ese ejemplo. Por el contrario, si estamos en un entorno donde la crueldad es normalizada, donde la deshonestidad es recompensada, la caída hacia el monstruo se vuelve más fácil. Esto significa que tenemos que ser muy cuidadosos con los sistemas a los que nos unimos, las ideologías que adoptamos, los líderes a los que seguimos. Porque no solo afectan lo que hacemos,
sino también lo que creemos que está bien hacer. Finalmente, está la voluntad de enfrentar el dolor. A menudo, el camino hacia el mal comienza como una forma de evitar el sufrimiento, evitar el conflicto, evitar sentirse culpable, evitar la incomodidad. Pero si estamos dispuestos a tolerar ese dolor, el dolor de la duda, de la vergüenza, de la compasión, entonces podemos detenernos antes de cruzar la línea. En cierto sentido, lo que distingue a una persona buena que permanece buena no es la ausencia de oscuridad, sino la voluntad de enfrentarla, de confrontarla en sí misma, una y otra vez. Porque aquí está la verdad más difícil de aceptar: todos llevamos un monstruo dentro. No es una falla, es una parte de nuestra humanidad. Pero también llevamos una luz. Y si podemos ver ambas cosas con claridad, sin negar ninguna, entonces podemos elegir. No una vez, sino cada día, cada momento. Podemos elegir quién queremos ser. Y aquí llegamos a la verdad final, la más aterradora de todas, que explica por qué las personas buenas pueden convertirse en monstruos. Es la fuerza que subyace a cada transformación de la que hemos hablado, la lenta erosión de la moralidad, la justificación de las malas acciones, el poder de la obediencia, la ilusión de rectitud y la pérdida de empatía. Esa fuerza es el poder del entorno. Más que cualquier defecto interno, más que cualquier debilidad personal, es el mundo que nos rodea, los sistemas en los que vivimos, las culturas que absorbemos, las influencias a las que estamos expuestos, lo que moldea quienes llegamos a ser. Una persona no nace buena ni mala. Es formada, moldeada y guiada por las fuerzas que la rodean. Y si esas fuerzas fomentan la crueldad, la división y el compromiso moral, incluso los mejores de nosotros pueden desviarse del camino. El psicólogo Philip Zimbardo, en su investigación sobre el comportamiento humano, introdujo la idea del efecto Lucifer. Demostró que, bajo ciertas condiciones, personas comunes pueden ser llevadas a cometer actos de maldad extraordinaria. No porque sean inherentemente malas, sino porque se encuentran en un entorno que distorsiona lentamente su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Piensa en las muchas formas en que esto sucede en la vida diaria. Un lugar de trabajo donde se tolera el comportamiento poco ético pronto genera empleados que aceptan la deshonestidad como algo normal. Una sociedad que normaliza la discriminación lleva a las personas a creer que sus prejuicios están justificados. Una cultura que premia la agresividad en lugar de la compasión crea individuos que ven la bondad como debilidad. Por eso nadie puede darse el lujo de ser complaciente. No basta con creer que somos buenas personas. Debemos moldear activamente el entorno en el que estamos. Debemos rodearnos de personas que fomenten la integridad, que nos desafíen a ser mejores, que nos hagan rendir cuentas cuando nos alejamos de nuestros valores. Porque así como el entorno equivocado puede corrompernos, el correcto puede fortalecernos. Pero aquí viene la pregunta más inquietante de todas: si el entorno es tan poderoso, si las fuerzas externas moldean quienes nos convertimos, entonces, ¿cuánto de lo que somos realmente está bajo nuestro control? La respuesta es, a la vez, aterradora y liberadora. No siempre podemos controlar el mundo a nuestro alrededor. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a él. Podemos elegir la conciencia en lugar de la ceguera, el coraje en lugar de la conformidad, la empatía en lugar de la indiferencia. Podemos resistir las pequeñas concesiones que llevan a la decadencia moral. Podemos hacernos las preguntas difíciles, desafiar las normas dañinas y negarnos a permitir que el mundo dicte en qué tipo de persona nos convertimos. Y lo más importante, podemos reconocer que la batalla entre el bien y el mal no ocurre fuera de nosotros. Ocurre dentro de nosotros, cada día, en cada elección que hacemos. El filósofo Alexander Solzhenitsyn escribió una vez: la línea que divide el bien y el mal corta a través del corazón de cada ser humano. Esa es la verdad final. No hay monstruos absolutos, así como no hay santos absolutos. Solo hay personas. Personas que son moldeadas por sus decisiones, por su entorno y por su disposición a enfrentar la oscuridad que hay dentro de sí mismos. Así que pregúntate, ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Estás tomando decisiones que fortalecen tu integridad? ¿O estás permitiendo que pequeñas concesiones te lleven por un camino que nunca pensaste recorrer? ¿Estás moldeando tu entorno, o es él quien te moldea a ti? Porque, al final, la diferencia entre una buena persona y un monstruo no es el destino,
es la elección. Y esa elección es tuya, en cada día, en cada momento. La desindividuación cuando el grupo borra tu conciencia. Imagina por un momento que estás en medio de una multitud. Voces por todas partes, ruido, gritos, emoción. La energía es contagiosa. Todos parecen moverse en una misma dirección, empujados por una causa, una emoción, una meta. Al principio te sientes tú mismo, con tus pensamientos, tus límites, tu conciencia moral. Pero conforme te sumerges en ese mar de cuerpos y gritos, algo empieza a cambiar. Poco a poco, tus pensamientos se diluyen. Tus dudas se disuelven. Tu voz interior, la que normalmente te guía, se va apagando. No eres tú, ahora eres parte de un nosotros. Una masa que piensa, siente y actúa como una sola unidad. Y en ese momento, puedes hacer cosas que, estando solo, jamás habrías hecho. Eso es la desindividuación. Es un fenómeno psicológico en el que una persona, al formar parte de un grupo, pierde temporalmente su sentido individual de responsabilidad, identidad y juicio moral. Es como si la máscara del grupo, del anonimato, le permitiera a la persona actuar sin consecuencias, sin culpa, sin reflexión. El yo desaparece, y en su lugar aparece el nosotros. Y eso puede ser terriblemente peligroso. En muchos contextos, la desindividuación puede parecer inofensiva, un estadio lleno de fanáticos coreando al unísono, una celebración masiva, una protesta pacífica. Pero en contextos de tensión, de rabia o de ideología extrema, esa misma pérdida del yo puede convertirse en una fuerza destructiva. Personas comunes, padres de familia, jóvenes idealistas o incluso profesionales respetables, todos pueden dejarse arrastrar por la lógica del grupo. Y así, gritar insultos, lanzar piedras, linchar, torturar, oprimirse mutuamente, sin detenerse a pensar en lo que están haciendo. Porque no sienten que sean ellos los responsables. Es el grupo. Es la masa. Es el momento. Lo que antes estaba regido por la conciencia individual, por ese pequeño freno interno que nos hace preguntarnos, ¿está bien lo que hago? Ahora queda sepultado bajo una nueva lógica, la lógica de la mayoría, de la causa, de la autoridad que dirige el grupo, o simplemente de la adrenalina colectiva. Y cuanto más anónimo se siente el individuo dentro del grupo, más fácil le resulta justificar actos que, de manera aislada, le habrían parecido repugnantes. La psicología lo ha demostrado una y otra vez. Cuando se nos cubre el rostro, cuando se nos da un uniforme, cuando somos uno entre cientos, tendemos a comportarnos de maneras que ni siquiera reconocemos como propias. Este fenómeno ha sido tristemente protagonista en muchos de los capítulos más oscuros de la historia humana. En genocidios, limpiezas étnicas, guerras, regímenes autoritarios. ¿Cómo pudieron hacerlo? Nos preguntamos. ¿Cómo pudieron personas aparentemente normales cometer actos tan atroces? La respuesta no es simple, pero en muchos casos, comienza aquí, en la pérdida del yo dentro del grupo. En la desindividuación que disuelve la empatía y amortigua la culpa. Y es que el grupo puede dar poder, pero también puede arrebatar la conciencia. Puede empoderar lo mejor de nosotros, la solidaridad, la lucha por la justicia, la cooperación, o puede desatar lo peor, el odio, el fanatismo, la crueldad. La diferencia radica en si ese grupo promueve el pensamiento crítico y el respeto, o si, por el contrario, exige obediencia ciega y la deshumanización del otro. Cuando entendemos este mecanismo, comprendemos por qué es tan peligroso renunciar a nuestra conciencia individual. ¿Por qué debemos proteger ese espacio interior donde aún podemos pensar por nosotros mismos, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen haberlo olvidado? Porque es allí, en ese pequeño refugio de conciencia, donde reside la última línea de defensa contra la barbarie. Resistir la desindividuación es un acto de coraje. Es tener la valentía de decir no cuando todos gritan sí. Es mantenerse humano cuando el grupo exige monstruos. Es recordar quién eres, incluso cuando el mundo te empuja a olvidarlo. La ideología como justificación del mal cuando el fin justifica los medios. La historia nos ha enseñado que las personas no necesitan ser malvadas para cometer atrocidades. A veces, lo único que necesitan es una idea. Una causa. Un ideal que los convenza de que sus acciones,
por terribles que sean, están justificadas. Que están haciendo lo correcto. Que están en el lado correcto de la historia. Que el dolor que causan es necesario, incluso noble, si se hace en nombre de algo más grande. Eso es lo que ocurre cuando una ideología se convierte en justificación del mal. Cuando se instala la peligrosa convicción de que el fin, por importante que sea, justifica cualquier medio. Las ideologías pueden ser herramientas poderosas para la transformación social. Pueden inspirar justicia, libertad, igualdad, dignidad. Pero también pueden convertirse en cárceles del pensamiento. Pueden anular la compasión individual, la empatía, la duda moral. Porque cuando una ideología es asumida como absoluta, como incuestionable, deja de ser un instrumento y se transforma en un dogma. Y los dogmas, cuando se imponen sin crítica, pueden justificar lo injustificable. No importa si hablamos de ideologías políticas, religiosas, nacionalistas o revolucionarias. El patrón es el mismo, se dibuja una línea clara entre nosotros y ellos, entre los buenos y los malos, entre los que merecen respeto y los que merecen ser eliminados, silenciados, castigados. Y todo lo que se haga para proteger la causa, para defender el ideal, para avanzar la revolución, para purificar la sociedad, para imponer el orden, se convierte en algo necesario, incluso heroico. Así, se crea una narrativa en la que los actos violentos ya no se perciben como crímenes, sino como sacrificios. Como pasos inevitables hacia un mundo mejor. Bombas lanzadas por la paz. Tiros por la libertad. Torturas por la seguridad. Exterminios por la pureza. Se pervierte el lenguaje moral para que lo inmoral parezca virtuoso. Este fenómeno ha sido devastadoramente común en los grandes horrores del siglo XX, el nazismo, el estalinismo, el maoísmo, el genocidio de Ruanda, los fundamentalismos religiosos. En todos ellos, la ideología operó como una armadura mental que blindó a miles, incluso millones, contra el sufrimiento de sus víctimas. No las veían como personas, sino como obstáculos para el ideal. Como enemigos del progreso. Como amenazas al orden. Y por eso, destruirlas no solo era permitido, era necesario. Y lo más inquietante es que muchas de estas personas no eran monstruos desde el inicio. Eran ciudadanos, trabajadores, padres, madres, jóvenes con sueños. Pero cuando la ideología se volvió su única brújula, cuando todo se filtró a través de una causa, empezaron a pensar que la compasión era debilidad, que la duda era traición, que la obediencia era virtud. Se convirtieron en ejecutores de una visión, creyendo que hacían lo correcto. Porque eso es lo más peligroso de este mecanismo, que puede convertir a una buena persona en un agente del mal sin que ésta se dé cuenta. Porque no se ve a sí misma como alguien que hace daño, sino como alguien que lucha por algo justo. Y en nombre de esa justicia distorsionada, se vuelve ciega a las consecuencias de sus actos. ¿Y qué queda entonces de la moral individual? ¿Qué pasa con esa voz interna que debería decirnos, ¿esto está mal? Se silencia. Se aplasta bajo el peso del deber ideológico. Porque cuando una persona se convence de que forma parte de una misión sagrada, deja de cuestionar sus propios actos. Todo se justifica si el objetivo es lo suficientemente grande. Si es por el bien del pueblo, de la nación, de Dios, de la revolución, del planeta, entonces todo vale. Pero el verdadero peligro no está solo en la ideología, sino en la forma en que dejamos de pensar por nosotros mismos. En cómo cedemos nuestra brújula moral a una estructura externa. En cómo dejamos de preguntarnos ¿qué estoy haciendo? Para preguntarnos únicamente ¿esto ayuda a la causa? Por eso, es esencial cultivar el pensamiento crítico incluso frente a las ideas que amamos. Incluso frente a las causas que creemos justas. Porque una buena causa no puede justificar malas acciones. Porque el camino hacia un mundo mejor no puede estar pavimentado con sufrimiento, odio o destrucción. Porque si para lograr un ideal tenemos que destruir la humanidad en nosotros, entonces ese ideal ya nos ha vencido. La banalidad del mal cuando lo monstruoso se vuelve cotidiano. A veces imaginamos al mal como algo evidente, grotesco, imposible de ignorar. Un asesino con ojos vacíos. Un tirano sediento de poder. Un monstruo que se regodea en la crueldad. Pero la verdad es más inquietante,
el mal no siempre se muestra con gritos ni con sangre. Muchas veces llega en silencio. En forma de rutina, de obediencia, de indiferencia. Eso es lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Lo descubrió durante el juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Esperaba encontrar a un demonio, pero encontró a un burócrata gris, mediocre, sin odio aparente, sin pasión. Alguien que no parecía disfrutar del sufrimiento que causó. Simplemente cumplía órdenes. Hacía su trabajo. Seguía las reglas. Y ahí está el verdadero horror. El mal, en muchas ocasiones, no necesita odio. Le basta con la ausencia de pensamiento. Con la renuncia a la conciencia. Con personas que hacen lo que se espera de ellas, sin preguntarse por qué. Que se escudan en la norma, en el deber, en la costumbre. Que prefieren no mirar, no sentir, no cuestionar. Porque cuestionar es incómodo. Es arriesgado. Es disruptivo. Así, el mal se filtra en los pliegues de lo cotidiano. En cada yo solo sigo órdenes. En cada no es mi problema. En cada así son las cosas. Y cuando nadie asume responsabilidad, cuando todos hacen solo su parte, el daño colectivo se multiplica. Porque nadie se siente culpable. Pero todos son cómplices. Esa es la tragedia de muchos sistemas inhumanos, que no necesitan monstruos, solo personas obedientes. Funcionarios que firman papeles. Policías que ejecutan órdenes. Vecinos que denuncian. Jueces que miran a otro lado. Ciudadanos que callan. Y cuando nos damos cuenta del daño, ya es tarde. Porque el mal ya se ha vuelto paisaje. Esto no ocurre solo en los regímenes totalitarios. También en democracias, en oficinas, en redes sociales, en comunidades. Cada vez que permitimos que la crueldad se normalice. Que la humillación se aplauda. Que la injusticia se tolere por comodidad. Cada vez que priorizamos la pertenencia al grupo por encima de la verdad. Cada vez que premiamos la obediencia ciega y castigamos la empatía. Y es que uno de los grandes peligros del mal cotidiano es que parece pequeño. Una decisión sin importancia. Una omisión más. Un gesto que creemos aislado. Pero como gotas que erosionan una roca, esos pequeños actos, o la falta de ellos, van destruyendo los cimientos de lo humano. Por eso, la verdadera resistencia al mal no siempre está en los grandes gestos heroicos. A veces está en lo mínimo, en atreverse a decir que no. En ayudar a quien todos rechazan. En negarse a participar en la humillación colectiva. En mantener encendida la llama de la conciencia, aunque nadie más la vea. Porque el mal no necesita grandes ideologías para avanzar. Le basta con que las personas de bien no hagan nada. Entornos tóxicos y sistemas deshumanizantes, cuando el contexto transforma a las personas. Muchos creen que los actos crueles son fruto exclusivo de personalidades crueles. Que quien comete atrocidades ya llevaba el mal dentro. Pero los experimentos psicológicos, la historia y la experiencia humana nos muestran algo más inquietante, que el contexto, el entorno, las reglas del juego, pueden transformar incluso a personas decentes en agentes del daño. Uno de los ejemplos más conocidos es el experimento de la prisión de Stanford. En él, jóvenes sanos y comunes fueron divididos en dos grupos, prisioneros y guardias. En pocos días, los guardias, sin haber recibido órdenes explícitas de ser crueles, empezaron a humillar, castigar y abusar de los prisioneros. ¿Qué los llevó a eso? El entorno. La estructura. La dinámica de poder. No eran malas personas. Eran personas adaptándose a un sistema que incentivaba el abuso, que lo normalizaba, que lo permitía. Lo mismo ocurrió en el experimento de Milgram, donde participantes comunes aplicaban descargas eléctricas a otros por seguir instrucciones de una figura de autoridad. Muchos mostraban incomodidad, incluso sufrimiento, pero seguían adelante. Porque la autoridad lo ordenaba. Porque sentían que no eran ellos los responsables. Porque el contexto hacía que lo impensable pareciera aceptable. Y así funcionan muchos sistemas reales. No se necesita una orden directa para deshumanizar. Basta con una cultura que lo sugiera, una jerarquía que lo respalde, un lenguaje que lo disfrace. Cuando las normas favorecen la crueldad,
Cuando el sistema premia la obediencia sin conciencia, cuando la estructura protege a los abusadores y castiga a quienes cuestionan, las personas cambian. Se adaptan. Se mimetizan. Y lo que antes era impensable se vuelve rutina. Porque el entorno moldea la conducta. Porque el contexto pesa más de lo que queremos admitir. Esto no significa que las personas no sean responsables de sus actos. Pero sí significa que debemos mirar más allá del individuo. Que no basta con condenar a quienes cometen atrocidades. También debemos preguntarnos, ¿qué sistema permitió esto? ¿Qué cultura lo alimentó? ¿Qué silencio lo hizo posible? Porque si no transformamos los entornos que deshumanizan, seguiremos esperando milagros individuales en medio de estructuras que premian la crueldad. Y eso es demasiado pedirle a una sola conciencia. Y entonces, después de todo lo que hemos explorado, la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque si incluso las almas más nobles pueden torcerse en las sombras, si el monstruo puede habitar en cualquiera de nosotros, ¿cómo resistimos esa transformación? La respuesta no está afuera. No está en un líder, en una ideología ni en una fórmula mágica. Está adentro. En la vigilancia constante de nuestro propio corazón. En cuestionar nuestras motivaciones, incluso cuando creemos tener la razón. En rodearnos de voces que no temen decirnos que estamos equivocados. En atrevernos a mirar el mal no solo como algo externo, sino como un potencial interno que debemos enfrentar con humildad. Ser verdaderamente bueno no es fácil. No es un estado permanente. Es una elección diaria. Una lucha silenciosa, invisible, constante. Pero es esa lucha la que define quiénes somos de verdad. Porque el mayor de los enigmas no está en los horrores de la historia ni en los experimentos psicológicos, está en nosotros mismos. Gracias por elegirnos una vez más. Si te hizo reflexionar, si removió algo dentro de ti, te invito a suscribirte, donde cada semana nos sumergimos en las profundidades de la mente humana y en los misterios que llevamos por dentro. Nos vemos en el próximo viaje al enigma, que todos compartimos.